Jamil Coury es oncólogo. Nos visita desde Estados Unidos, especialmente a esta exposición. Y en sus ratos libres también escribe algo sobre filatelia. Hay algo que nadie sabe. ¿Cuántos libros y cuántos artículos ya ha escrito? Yo creo que ni él tampoco sabe sobre filatelia. Pero aparte también tiene tiempo para organizar exposiciones. En el 2026 hay una exposición en Estados Unidos grandísima, en marcos 10 veces más grande de la que ustedes pueden ver acá, en gente, muchísimo más cantidad de gente, y él es el presidente del comité organizador. O sea que también tiene tiempo para eso. Es un orgullo para nosotros presentar a alguien que es miembro de la Junta de Gobierno de la Academia Real Hispánica y está hoy en esta sesión académica. Jamil Coury, te invitamos a dar tu charla sobre la fiebre amarilla. Muchas gracias por su atención y gracias, Walter. Lo que no he dicho es que va a ser difícil igualar, va a ser imposible superar lo que Walter ha logrado en esta exhibición, pero trataremos. Hoy en día es inconcebible entender el impacto y la devastación que cierto tipo de enfermedades causaba en la población en general. Una de estas enfermedades era la fiebre amarilla. Y aquí le muestro ese banderín amarillo, en inglés se dice un jack, bandera, el Union Jack. El Yellow Jack era el apodo de la fiebre amarilla porque se utilizaba como indicación de cuarentena o de epidemia en barcos, en campamentos. La fiebre amarilla ha matado muchísimos millones de seres humanos, no se ha podido contar. El número tiene mayor prevalencia en el trópico. El 90% de los casos actualmente ocurren en África. Desde el siglo XVII se ha documentado en Estados Unidos más de 1 millón de muertes. En algunas ciudades, inclusive ciudades en el norte como Filadelfia, había una epidemia de varios meses y se morían 20, 30, 40 mil personas. Era un impacto devastador. Se estima que hoy en día ocurren 200.000 casos anuales. Y aquí les muestro esta pintura de un tal Juan Manuel Blanes, algún uruguayo lo debe conocer, y esta pintura se titula Fiebre amarilla en Buenos Aires, encontrando una señora fallecida en su apartamento en Buenos Aires. La fiebre amarilla es causada por un virus, un arbovirus de la familia del flavivirus. Arbovirus significa que es transmitida por un artrópodo, como los mosquitos. Principalmente, el vector principal es este mosquito, que lo ven aquí, es el Aedes aegypti, la hembra del Aedes aegypti, aunque hay otras especies que también lo pueden transmitir. Pero este es el prevalente tanto en África como en el continente americano. Cuba, de donde yo soy original, juega un papel importantísimo en la historia de la fiebre amarilla. En el 1879, una comisión americana de la US National Health Board Yellow Fever Commission viajó a Cuba, hizo varios experimentos y determinó que la fiebre amarilla se transmitía por algún agente desconocido flotando en el aire. No todo el mundo estaba convencido y un par de años después, el famoso doctor Carlos Finlay, nacido en Cuba, de padre irlandés y de madre francesa, educado en Europa y en Estados Unidos, presentó su hipótesis en el 1881 ante la Academia de Ciencias de La Habana, en la cual él propone que la fiebre amarilla se transmitía por mosquitos. Hizo sus estudios, sus análisis, y esa fue su conclusión. Mucha gente lo ignoró, de hecho lo ridiculizó, diciendo que eso era algo inconcebible, ¿no? Bueno, eventualmente se demostró que estaba correcto y hoy en día, el Día del Médico en Cuba es el día de su natalicio, el 3 de diciembre. Esta es una carta dirigida a él a principios del siglo XX, cuando era director del Sistema de Salud Pública en La Habana, enviada de Australia del Sur. ¿Qué llevó al descubrimiento de la transmisión de la fiebre amarilla? Fue principalmente la guerra hispanoamericana. Para los que no son expertos en eso, los cubanos estaban tratando de lograr su independencia de España desde 1895.
Y los Estados Unidos tenían mucha inversión e intereses en Cuba. En el 25 de enero, el acorazado Maine visitó a La Habana en un viaje amistoso y misteriosamente explotó el 15 de febrero en circunstancias desconocidas. Una comisión de la Marina Americana determinó que fue una explosión externa. Los investigadores españoles determinaron que era una explosión interna, pero esto fue la chispa que desató la guerra hispanoamericana, que fue muy breve. Las fuerzas eran muy desiguales. Los españoles habían estado luchando en Cuba por 3 años y estaban decimados. La guerra fue declarada el 25 de abril de 1898 y después de 3 meses hubo un armisticio y se firmó la paz definitiva el 10 de diciembre. La transferencia de soberanía fue el 1 de enero de 1899. Y está sobre ilustrado, había muchos sobres de caricatura en esa época de los Estados Unidos, ilustra perfectamente bien el problema. Tiene una caricatura de un león atacando a un soldado americano y dice, los españoles, nuestros enemigos, nah. Y tiene un letrero en el león que dice fiebre amarilla. Reconocieron desde aquel entonces que la fiebre amarilla era un problema muy grave. Los problemas sanitarios principalmente en los Estados Unidos fueron causados por la fiebre tifoidea, pero en Cuba y en el Caribe principalmente fue el paludismo, la malaria y la fiebre amarilla. Y este fue un sobre enviado de un campamento militar americano en La Habana, aquí lo ven, en diciembre de 1898 a los Estados Unidos con esta caricatura que les he agrandado ahí en la izquierda. Esto es un número inconcebible. El número de muertes en esta guerra de las tropas americanas solamente, de enfermedades, 5.500 personas. En combate, 496. De heridas de combate, 202. El 89% de las fatalidades, un porcentaje altísimo, fueron por enfermedades y no por nada relacionado al combate. Y aquí les muestro un hospital de campaña. Como ven, es algo muy primitivo, sencillamente era protegerlos del sol, hidratarlos y descanso. No había ningún otro tratamiento específico. Y este es un sobre que también ilustra la severidad de estos casos. Fue enviada por el Burial Corps, un cuerpo militar de enterradores que se dedicaban a enterrar muertos por la guerra o por enfermedades y posteriormente desenterrarlos para regresarlos a los Estados Unidos. Debido a la guerra se crearon una serie de facilidades médicas en Cuba, un cuerpo de hospitales, hubo hospitales de campaña, hospitales de división, hospitales más grandes militares, hospitales en campamentos después de la guerra y el servicio marino de hospitales. Y aquí les muestro 2 cartas durante este periodo muy interesantes. La de la derecha fue enviada por una persona que eventualmente falleció desde un Fever Hospital, hospital de la fiebre, 1,5 millas al este de Siboney, en la costa sur de Cuba. Y esta fue enviada de los Estados Unidos a el campamento de fiebre amarilla Yellow Fever Camp en Siboney, en Cuba, a principios de la guerra. Como las facilidades médicas no daban abasto, los Estados Unidos improvisaron creando buques hospitales, que tienen una larga historia de su uso, pero varias entidades se encargaron de proveer estas embarcaciones que tenían facilidades muy modernas. Por ejemplo, la Marina tenía el buque llamado Soles del Ejército, tenía varios buques, y había sociedades de ayuda, como el estado de Massachusetts, donde yo vivía, que donó el buque Bay State, era por suscripción, una campaña del periódico pedía donaciones para construir y equipar ese barco que se le regaló al ejército americano. Y el State of Texas fue provisto por la Cruz Roja americana. Aquí vemos un sobreenviado del barco US Army Ship Bay State, que aquí lo menciono, y este por el barco Missouri. Y aquí vemos una ilustración de uno de estos barcos, el Soles, estaba pintado de blanco con una raya roja en su casco y la bandera de la Cruz de Ginebra, de la Cruz Roja, para no ser atacado por buques enemigos
Estos buques llevaban cierta protección en tiempos de combate. También hubo una serie de organizaciones voluntarias, de lo cual habló Manuel, la Sociedad de la Cruz Roja. Aquí tenemos la fundadora de la Cruz Roja Americana, Clara Barton, el ángel de combate, y este es un sobre enviado filatélico, obviamente, por la Cruz Roja Americana desde Cuba. El campamento más grande después de la guerra en Estados Unidos fue el campamento Colombia, a las afueras de La Habana. Tenía 10,000 soldados protegiendo, manteniendo el orden en Cuba después de la salida de los españoles. Y aquí vemos una vista general del campamento sumamente extenso, con enfermeras y el cuerpo médico en su inferior. Debido al alto número de muertes, los Estados Unidos crearon la Comisión de la Fiebre Amarilla, establecida en el 1900 y dirigida por el doctor Walter Reed, que hoy es famoso en los Estados Unidos. Hubo muchos médicos, tanto americanos como cubanos, que participaron en esta comisión. Lo primero que hicieron fueron a ver al doctor Carlos Finlay, que tenía una buena reputación, y crecía los mosquitos en la casa, tenía las larvas y los mosquitos para sus propios experimentos. Se utilizaron esos mosquitos en experimentos humanos muy bien controlados, muy bien científicamente realizados, y a través de voluntarios a los cuales se le pagaba, ¿no? $100 a los voluntarios, y si se enfermaba le daban $100 adicionales. Sin embargo, algunos de estos experimentos fueron fatales. Varias personas fallecieron, inclusive el doctor Lasserre, que murió en septiembre del 1900. Al final de los experimentos se documentó que la fiebre amarilla sí era transmitida por los mosquitos, y el doctor Walter Reed, que es famoso porque el Centro Médico del Ejército en los Estados Unidos se llama Walter Reed, en Washington, publicó un artículo definitivo en el 1901 demostrando los resultados del experimento, que mostraban que los mosquitos eran el vector. Este es Walter Reed en un sello americano, y este es un sello cubano mostrando la reunión en casa del doctor Finlay. Esta es una ilustración del campamento Lasserre, con la casa en la cual se llevaban a cabo los controles. Había una malla que dividía los mosquitos de los voluntarios, y ahí se llevaban a cabo los experimentos. Y estos, resumiendo, la lucha contra la fiebre amarilla, se creó esta pintura llamada Conquistador de la Fiebre Amarilla, y esto es una escena imaginaria de cómo se llevaron a cabo varios de los experimentos. Esta fue una enfermera voluntaria, Clara Mas, que falleció como resultado de la infección por un mosquito durante los experimentos, y de la cual se le emitió un sello en Estados Unidos. Y el primer virus humano en ser identificado, por cierto, fue el de la fiebre amarilla. Y la primera vacuna fue inventada por Marx Tyler, un médico surafricano, en 1936. Era un poco tóxica, por lo cual en 1942 se inventó una vacuna sin suero que era mucho más tolerable. Max Tyler recibió un premio Nobel de Medicina en 1951. Todavía existe la vacuna de fiebre amarilla. Yo me la puse cuando fui la última vez a Brasilia. Pero gracias a Dios, con estos experimentos se ha reducido el número de fatalidades grandemente, y eso es la presentación que quería hacerles sobre la historia de la fiebre amarilla y Cuba. Muchas gracias.